Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. En política, los errores se pagan con votos. El actual partido oficialista, PRM, Partido Revolucionario Moderno, parece tener una dualidad de existencia en nuestro país. Cuando enarbolo este concepto de una dualidad en el PRM, Partido Oficialista, estoy hablando de que aparenta que en nuestro país existen dos PRM. Uno, el partido que se desprendió luego de la ruptura entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía, que fue precisamente la gran cantidad de personas, de las masas del pueblo, que llenaron a el actual PRM. Otro aparenta ser un PRM distinto, fundado aparentemente a oscuras, conformado por una élite económica, empresarial de nuestro país, que ha utilizado a las grandes masas, no solamente del PRM del pueblo, que se desprendió del PRD, también a gran parte del pueblo que confiaron en la oferta presidencial de Luis Abinader, porque había que votar por alguien en 2020 para salir del Partido de la Liberación Dominicana, que no fue una mala decisión. Había que salir del PLD en ese instante por el altísimo nivel ya de una corrupción desbordada que ha heredado este actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader y que lamentablemente ha sido un ente multiplicador de la corrupción recibida en 2020. Pero a medida que pasan los días, los errores políticos que está cometiendo Luis Abinader, al igual que aquellos que rodean al presidente Abinader en el Palacio Nacional o en otras oficinas, otras instituciones del Estado, estoy hablando de ministros, estoy hablando de la altísima dirigencia del PRM, que encabeza en este caso el ministro administrativo de la presidencia, José Paliza. Estoy hablando de Carolina Mejía, la cara visible de Hipólito Mejía en este gobierno. Estoy hablando de otros dirigentes y otros empresarios que aún, aparentando estar fuera del gobierno, son los que realmente están gobernando por Luis Abinader, cometiendo los mismos o peores errores que se cometieron hace ya prácticamente de 2 décadas en adelante. Estoy hablando de 2 décadas hacia acá. Estoy hablando a partir de 1996, cuando llega el PLD al poder. No es que la administración balaguerista fuera pulcra, para nada lo era, pero era un estilo muy, muy distinto de gobernar. Al día de hoy, el PRM, el propio presidente Luis Abinader, su tren de gobierno, su gabinete de gobierno, parece no haber aprendido de los errores de los demás, de los errores del PRD, de los errores del PLD y ahora de los errores del propio PRM. El PRM no se puede prácticamente ni siquiera hablar de una desconexión del pueblo. El PRM no se ha desconectado del pueblo. El gobierno del PRM nunca ha estado conectado al pueblo. Solamente utilizaron a las grandes masas de votantes en 2020, el 5 de julio de 2020, previamente en febrero y en marzo, cuando también se fue a votar. Se recuerda que en febrero de 2020 fueron abortadas las elecciones, unos hechos que todavía permanecen impunes, y luego el 15 de marzo se votó a nivel de los municipios. Pero no se puede hablar de una desconexión del PRM como gobierno del pueblo porque nunca lograron conectar. Ahora se abocan ya a un periodo preeleccionario, lógicamente con miras a las elecciones, tanto las municipales, las congresuales como las presidenciales de 2024, en medio de un desgaste político que puede ser tachado de histórico. El desgaste del PRM, el desgaste de la figura política de Luis Abinader, que se dejó atrapar por la encerrona de Hipólito Mejía, que ha acabado en su gobierno, y con su gobierno se dejaron atrapar los actuales gobernantes de República Dominicana, el equipo de gobierno de Luis Abinader, de la encerrona que le tendió Danilo Medina y la encerrona que también le tendió por su lado Leonel Fernández. El gobierno nunca ha estado verdaderamente en las manos de Luis Abinader. El gobierno ha estado en manos de quienes gobernaron nuestro país, que son Luis Abinader, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Ahora, este año, bueno, pues ha sido prácticamente lo que ha definido los dos PRMs. El PRM elitista, los popis del PRM que están en el Palacio Nacional,
y el resto, las grandes masas del PRM, que se quedaron, como dice la gente en el vulgo, se quedaron larán, fuera del gobierno. Y no solamente fuera del gobierno, sino en medio de una crisis económica que los ha dejado peor que lo que ya estaban hasta 2020. El hecho de fomentar la separación, ahora con estas decisiones en la conformación del Comité Ejecutivo Político, Comité Ejecutivo Nacional de este PRM, haber dejado fuera a figuras como Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, Fafa Taveras, Tony Raful, Ginette Burnigal, entre otros connotados dirigentes que sí tienen cuadros políticos históricos en República Dominicana, es algo que por ningún lado que se calcule suma en nada a un proyecto político que intente quedarse en el poder más allá del año 2024. Con esto, Luis Abinader ha quitado de en medio a todos aquellos que puedan hacer ruido político a un proyecto reeleccionista unitario donde aparentemente no habrá ningún espacio para voces disidentes que no sea la figura del presidente Luis Abinader, que de nuevo aparentemente está contando con votos del PLD o de la Fuerza del Pueblo y se va a quedar como perico en la estaca porque está siendo visto como un traicionero dentro de su propio partido y como alguien que intenta utilizar a otras fuerzas políticas para llevar a consecución sus ambiciones, sus apetencias políticas, pero aparentemente, utilizando siempre la terminología correcta, el gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader olvida que los acuerdos no son los que asisten a las urnas. A las urnas asisten las grandes masas del pueblo y esas grandes masas del pueblo al día de hoy han tenido necesariamente que comenzar a pensar con el estómago. Y este ha sido un gobierno definitivamente de estómagos vacíos, situación que día a día empeora en República Dominicana. Pisotear a personas de los niveles políticos de los que han quedado fuera de este Comité Ejecutivo Nacional del PRM, incluyendo a parte de sus cofundadores, es algo que solamente resta votos y sobre todo cometer estos errores políticos tan temprano, tan a destiempo, lo único que logra es a esas posibles voces disidentes dentro del PRM cotizar cada vez más sus figuras y sus grupos políticos, incluso hasta posiblemente en otras fuerzas políticas. Traicionar a los de dentro al final de una temporada de elecciones, una temporada preeleccionaria o dentro de la misma campaña electoral, es algo que no le da tiempo a nadie para conformar grandes equipos, incluso fuera de o en otras fuerzas políticas. Pero traicionar tan a destiempo, lo único que posiblemente esté consolidando es que precisamente los disgustados en el PRM comiencen a consolidarse y a cotizarse cada día más para que posiblemente sean vistos como caldo de cultivo en otras fuerzas políticas. Ojalá que poquito a poquito se dé cuenta el equipo de Luis Abinader que no es lo mismo administrar políticamente un país que dar órdenes en una empresa de forma medalaganaria. Cosecharán lo que están sembrando. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo, a los que les invito a suscribirse y, si así lo desea, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También les invito a usar libre, democrática, pero respetuosamente las secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube. Y también estoy invitándoles a buscar nuestro portal informativo en la red global del Internet en la dirección www.lunatv.do, donde además de estar informados, pueden ver nuestra programación de 24 horas en tiempo cuasi real en HD durante las 24 horas. Desde aquí, como de costumbre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.